El agua resbala por su piel mientras emerge lentamente de la piscina. El sol se refleja en cada gota y una canción hipnótica invade el aire. En ese instante el mundo se detiene y una generación entera queda marcada para siempre. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué precio se paga por convertirse en un símbolo antes de siquiera entender quién eres realmente? Phoebe Cates no solo protagonizó una de las escenas más icónicas del cine adolescente, también quedó atrapada dentro de ella. Si creciste en los años 80, sabes exactamente de qué momento estamos hablando. Esa escena de bikini rojo en Fast Times at Ridgemont High no fue solo popular, fue un fenómeno cultural que redefinió cómo Hollywood construía el deseo. La cámara no solo capturó una imagen, creó un mito, uno que perseguiría a Phoebe Cates durante años, elevándola a la cima con una velocidad brutal, pero también encerrándola en una narrativa de la que sería casi imposible escapar. Lo fascinante es que detrás de ese instante que parecía perfecto, había una joven de apenas 18 años intentando entender el mundo que se abría frente a ella. Una industria que no pregunta, que no espera, que decide por ti quién vas a ser. Y en ese juego, Phoebe Cates no tenía el control, al menos no todavía. Antes de convertirse en ese rostro inolvidable, su historia ya estaba marcada por el arte. Nació el 16 de julio de 1963 en Nueva York, dentro de una familia donde el espectáculo no era una opción, era parte del ADN. Su padre, Joseph Cates, era un respetado productor de Broadway. Su tío, Gilbert Cates, estaba detrás de múltiples ceremonias de los premios Oscar. Todo parecía indicar que su destino estaba escrito, pero la vida tenía otros planes, más duros, más impredecibles. A los 10 años, Phoebe no soñaba con cámaras ni alfombras rojas. Soñaba con escenarios de ballet, con disciplina, con perfección, con convertirse en bailarina profesional. Ingresó en la prestigiosa Juilliard School, un lugar reservado para los talentos más prometedores. Pero a los 13 años, una lesión de rodilla lo cambió todo. Sin aviso, sin negociación, su sueño se rompió en silencio y ahí aparece el primer giro de su historia, el momento donde la vida la empuja hacia un camino que nunca eligió realmente. El modelaje llegó como una alternativa, casi como un refugio, pero rápidamente se convirtió en una maquinaria exigente. A los 14 años ya era una de las modelos adolescentes más solicitadas de Nueva York, aparecía en portadas editoriales, revistas importantes, su rostro estaba en todas partes. Pero algo no encajaba, algo no llenaba ese vacío que había dejado el ballet. Ella misma lo diría después. Era repetitivo, vacío, una rutina sin alma. Lo hacía por dinero, no por pasión. Y esa diferencia lo cambia todo. Entonces llega otro giro, uno que parece sacado de una película. Una noche en el legendario Estudio 54, luces, música, exceso. Y en medio de ese caos, un agente la descubre, le ofrece una audición, una oportunidad, un nuevo camino, casualidad o destino. Esa es la pregunta que flota en el aire, porque lo que vino después no fue simplemente una carrera, fue una explosión. A los 17 años debuta en Paradise en 1982, pero lo que parecía una puerta abierta también dejó cicatrices. La exposición física extrema a una edad tan temprana fue algo que ella misma lamentaría con el tiempo. Fue una lección dura. Una advertencia que Hollywood rara vez da antes de cobrar su precio. Sin embargo, incluso en esa experiencia incómoda, hubo un destello de talento inesperado. Phoebe Cates cantó el tema principal de la película y la canción se convirtió en un éxito rotundo, alcanzando el número 1 en países como Italia, demostrando que su potencial iba mucho más allá de lo que la industria estaba dispuesta a reconocer. Pero ese mismo año ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. La directora Amy Heckerling la eligió para interpretar a Lynda Barrett en Fast Times at Ridgemont High, una comedia adolescente que no solo triunfó, se convirtió en un clásico inmediato, y dentro de esa película, esa escena de la piscina se transformó en un símbolo eterno, una imagen que definió una década, pero también una etiqueta difícil de quitar. Aquí es donde la historia se vuelve más compleja, porque el éxito no siempre es libertad, a veces es una jaula disfrazada de oportunidad. Por un lado, Phoebe Cates se convirtió en una estrella internacional, su rostro era reconocido en todo el mundo, pero por otro, quedó encasillada, reducida a un arquetipo, el de la chica deseada, el objeto de fantasía, no la actriz, no la artista, no la mujer con profundidad, solo una imagen repetida una y otra vez.
Y entonces surge otra pregunta inevitable. ¿Cómo luchas contra una industria que ya decidió quién eres? ¿No? Esa batalla no es visible en los titulares, pero define carreras enteras y en el caso de Phoebe, fue una lucha constante, silenciosa, desgastante. Sus siguientes trabajos reforzaron esa percepción, papeles en los que su atractivo físico era el centro, historias donde el guión no buscaba explorar su talento sino explotar su imagen y sin embargo ella seguía avanzando, buscando ese papel que cambiara la narrativa, que le devolviera el control. Esa oportunidad llegó en 1984 con Gremlins, producida por Steven Spielberg y dirigida por Joe Dante, y aquí ocurre otro giro crucial, porque por primera vez Phoebe Cates interpreta un personaje diferente. Kate Beringer no es un símbolo, es una persona, con emociones, con historia, con matices, y el público lo sintió. La película fue un éxito masivo, la más taquillera de su carrera, y de pronto todo cambia. Ya no es solo la chica de la piscina, ahora es parte de una de las películas más queridas de todos los tiempos, un clásico navideño que sigue vivo décadas después, pero incluso en ese triunfo hay un detalle que revela mucho sobre Hollywood. Su famoso monólogo sobre por qué odia la Navidad estuvo a punto de ser eliminado porque Steven Spielberg lo odiaba. Fue Joe Dante quien luchó para mantenerlo, defendiendo la actuación de Phoebe, y ese momento se convirtió en una escena de culto. ¿Qué significa eso realmente? Significa que incluso cuando el talento es evidente, necesita a alguien dispuesto a defenderlo. Alguien que vea más allá de la superficie, porque sin esa intervención, esa parte de su actuación habría desaparecido, y con ella una pieza clave de su evolución como actriz. Durante el resto de los años 80, Phoebe Cates continuó trabajando sin descanso, intentando romper ese molde que la perseguía. No solo actuó, también cantó, aportó canciones a bandas sonoras. Exploró diferentes registros, buscó profundidad, pero la industria no siempre estaba dispuesta a seguirla en ese camino. Y aquí es donde la historia comienza a cambiar de tono, porque mientras Hollywood la veía de una manera, ella empezaba a descubrir otra versión de sí misma, una que no dependía de la cámara, una que no necesitaba validación externa, una que encontraría su verdadero espacio lejos del foco que la había hecho famosa. Lo que viene después no es una caída, no es un escándalo, no es una tragedia, es algo mucho más raro en ese mundo, es una decisión, una que pocos entienden y aún menos se atreven a tomar, pero para comprenderla, primero hay que entender qué encontró Phoebe Cates cuando se alejó de las luces y miró hacia otro lugar, porque a veces la historia más impactante no es la de alguien que lo pierde todo, sino la de alguien que decide soltarlo cuando aún lo tiene todo. En la siguiente parte, descubrirás el momento exacto en que esa decisión comenzó a tomar forma y por qué una de las estrellas más deseadas de Hollywood eligió desaparecer en silencio. Parte 2. Cuando el escenario susurra una verdad incómoda. Nadie lo vio venir, porque mientras el mundo seguía mirando su rostro en la pantalla grande, algo dentro de Phoebe Cates ya había empezado a desconectarse. No fue un colapso repentino ni un escándalo explosivo, fue algo mucho más silencioso y peligroso, una sensación persistente de no pertenecer al lugar donde todos creían que debía quedarse. Y aquí surge una pregunta incómoda que cambia toda la perspectiva. ¿Qué pasa cuando alcanzas el sueño que todos desean y descubres que no es tuyo? A finales de los años 80 su carrera seguía avanzando, trabajaba junto a nombres importantes, aparecía en proyectos que parecían consolidarla, pero en el fondo la chispa no era la misma. El cine le daba visibilidad, fama, reconocimiento, pero no le daba esa sensación de verdad que ella había estado buscando desde que perdió el ballet. Y entonces ocurrió algo que pocos consideran crucial en su historia. El teatro entró en su vida como una revelación. Lejos de los flashes, sin cámaras que repitieran cada gesto, sin montaje que corrigiera imperfecciones, el escenario la obligaba a ser real, a sostener cada emoción en tiempo presente, a conectar con el público sin filtros. Y fue ahí donde Phoebe Cates descubrió algo que cambiaría su manera de ver su propia carrera, algo que confesó sin rodeos. Solo se sintió verdaderamente actriz cuando estuvo sobre un escenario. Esa declaración es más profunda de lo que parece, porque implica que todo lo que había hecho antes, todo el reconocimiento, toda la fama, no le había dado esa sensación de autenticidad. Imagina eso por un momento, ser una de las mujeres más deseadas de Hollywood y al mismo tiempo sentir que tu verdadero talento solo existe cuando nadie te está mirando a través de una lente.
Mientras tanto, su carrera cinematográfica seguía su curso. En 1988 apareció en Bright Lights, Big City junto a Michael J. Fox y Kiefer Sutherland, un entorno lleno de talento donde su papel era pequeño pero significativo, una oportunidad de moverse en registros más complejos, de demostrar que podía habitar historias más densas, más adultas, sin depender de la imagen que la había hecho famosa. Pero Hollywood es un sistema que no cambia fácilmente, y aunque ella buscaba profundidad, la industria seguía viendo el reflejo de aquella escena que la convirtió en un icono. Esa tensión entre lo que eres y lo que esperan que seas puede romper a cualquiera. Y sin embargo, Phoebe Cates no se rompió. Hizo algo mucho más interesante. Empezó a distanciarse emocionalmente de ese juego. En 1987 protagonizó Shag junto a Bridget Fonda, una comedia ambientada en los años 60 que no brilló en taquilla, pero que con el tiempo encontró su lugar como película de culto, y ese detalle es importante porque refleja algo constante en su carrera. Muchos de sus trabajos no fueron comprendidos en su momento, pero ganaron valor con el paso del tiempo, como si su trayectoria siempre estuviera un paso adelantada al público. Al mismo tiempo, su conexión con el teatro se fortalecía, participó en producciones off-Broadway, trabajó textos de Anton Chekhov y William Shakespeare, enfrentándose a personajes complejos, alejados de cualquier superficialidad, y ahí, en ese espacio íntimo y exigente, encontró una forma de expresión que el cine no le estaba ofreciendo, una conexión directa, casi visceral, con el arte de actuar. Y aquí aparece otro giro que cambia completamente la narrativa, porque mientras su identidad artística se transformaba, su vida personal comenzaba a tomar una forma igual de decisiva. En 1983, durante una audición, conoció a un actor que cambiaría su historia para siempre. Kevin Kline no consiguió el papel para el que audicionaba, pero se llevó algo mucho más importante, una conexión inmediata, profunda, inesperada, ese tipo de encuentro que no se puede planificar ni repetir, y lo que comenzó como una coincidencia terminó convirtiéndose en una de las relaciones más sólidas de Hollywood, algo que en sí mismo ya es casi una anomalía. Se casaron en 1989 y a partir de ese momento la vida de Phoebe Cates empezó a moverse en otra dirección, una que no estaba dominada por contratos ni estrenos, sino por decisiones personales, por prioridades que no encajaban con la lógica de una industria obsesionada con la permanencia. En 1990 regresó a uno de sus papeles más conocidos en Gremlins 2, manteniendo su presencia dentro de una franquicia querida, pero incluso ahí la energía ya era distinta. No era la misma actriz que luchaba por redefinirse, era alguien que comenzaba a cuestionar si realmente quería seguir en ese camino. En 1991 protagonizó Drop Dead Fred junto a Rick Mayall, una comedia caótica, irreverente, que en su estreno fue duramente criticada, pero que con el tiempo se transformó en un fenómeno de culto, especialmente en el mercado de video doméstico. Y aquí ocurre algo interesante. La química entre ambos actores, absurda y desbordante, mostró una faceta completamente distinta de Phoebe Cates, una que rompía con cualquier expectativa previa. A pesar de las críticas iniciales, la película encontró su público, y con los años se convirtió en una de esas historias que nuevas generaciones descubren y adoptan, demostrando que el impacto de un trabajo no siempre se mide en el momento de su estreno, sino en su capacidad de permanecer. En 1993 participó en Boris Rest Emotion, un drama generacional junto a Bridget Fonda y Tim Roth, una película que capturaba la apatía y la incertidumbre de una generación perdida. Y aquí, lejos de la comedia y el espectáculo, Phoebe Cates mostró una interpretación más contenida, más introspectiva, confirmando que tenía un rango mucho más amplio del que Hollywood había querido explorar. Pero mientras su carrera alcanzaba una madurez interesante, algo más importante estaba ocurriendo fuera de la pantalla. En 1991 nació su primer hijo, Owen, y en 1994 llegaría Greta, y con ellos una nueva realidad, una que cambiaría todas las reglas del juego. Aquí es donde la historia toma un giro definitivo, porque en lugar de intentar equilibrar ambos mundos como dicta el modelo tradicional, Phoebe Cates empezó a inclinar la balanza de forma cada vez más clara. Cada proyecto, cada decisión, cada oportunidad pasaba por un filtro diferente, uno que no tenía nada que ver con la fama o el éxito, sino con algo mucho más simple y al mismo tiempo más radical:
La familia. Su último papel protagonista llegó en 1994 con Princess Caraboo, una comedia histórica basada en hechos reales donde interpretaba una mujer misteriosa que afirmaba ser una princesa exótica, una historia curiosa, diferente, pero que fracasó en taquilla. Y aquí es donde muchos esperarían un giro dramático, una lucha por recuperar el estatus, un regreso calculado, pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Phoebe Cates simplemente se detuvo, sin anuncios, sin despedidas, sin escándalos, sin una última gran aparición, desapareció del cine como si hubiera decidido cerrar una puerta que nunca volvió a abrir, y eso plantea la pregunta más poderosa de toda su historia: ¿cómo alguien en la cima decide irse sin mirar atrás? La respuesta no está en un fracaso ni en una caída, está en una elección consciente, una que desafía todo lo que Hollywood representa. Pero para entenderla completamente hay que adentrarse en el acuerdo que definió su vida con Kevin Kline, un pacto que cambiaría no solo su carrera sino su legado, porque lo que viene a continuación no es una retirada, es una transformación que redefine lo que significa realmente tener éxito. Parte 3. La decisión que desafió a Hollywood. Renunciar cuando todos esperan que luches por más parece una locura, pero para Phoebe Cates fue el acto más lúcido de toda su vida, porque mientras la industria le ofrecía continuidad, exposición y una promesa constante de relevancia, ella empezó a ver algo que pocos se atreven a admitir, que seguir no siempre significa avanzar. Y entonces surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasaría si el verdadero éxito no fuera quedarse, sino saber irse en el momento exacto? El acuerdo con Kevin Kline era simple en apariencia, pero profundamente radical en la práctica. Se turnarían para trabajar y cuidar a sus hijos, una dinámica que en teoría permitía equilibrar carrera y familia, pero en la realidad reveló algo mucho más significativo. Cada vez que llegaba el turno de Phoebe Cates, ella elegía quedarse. Una decisión repetida que con el tiempo dejó de ser circunstancial para convertirse en definitiva. No fue una renuncia impulsiva, fue una elección sostenida, consciente, casi silenciosa. Mientras Kevin Kline, ganador del Oscar, continuaba su carrera, ella construía algo diferente, algo que no se medía en premios ni en taquilla, sino en presencia, en tiempo, en vida compartida con sus hijos Owen y Greta. Y aquí es donde su historia se separa completamente del guión típico de Hollywood, porque en esa industria desaparecer suele significar fracaso, olvido, pérdida de valor, pero en su caso no hubo caída, no hubo titulares negativos, no hubo decadencia, hubo control, y eso es lo que la hace única. Phoebe Cates no fue expulsada del sistema, salió por voluntad propia. En el año 2001, después de varios años de ausencia total, hizo una breve aparición en The Anniversary Party, no como un regreso, sino como un gesto personal, un favor a su amiga Jennifer Jason Leigh, una conexión humana antes que profesional, y ese detalle revela mucho, porque incluso cuando volvió, lo hizo bajo sus propias reglas, sin intención de reactivar una carrera que ya había decidido dejar atrás. Años más tarde, en 2015, prestó su voz para el personaje de Kate Beringer en el videojuego Lego Dimensions. Un guiño al pasado, un eco de lo que fue, pero nada más. No hubo entrevistas masivas, no hubo campañas, no hubo intento de reconstruir su imagen pública, solo una participación puntual, casi invisible, coherente con la vida que había elegido. Y entonces llegamos al presente, a una realidad que para muchos resulta desconcertante, porque mientras otras estrellas de su generación luchan por mantenerse relevantes, Phoebe Cates vive completamente fuera del foco, en Manhattan junto a Kevin Kline, en una relación que ha superado más de 3 décadas, algo que en Hollywood roza lo extraordinario. Pero aquí viene otro giro que pocos conocen. En 2005 abrió una boutique llamada Blue Tree en Madison Avenue. Y no es una tienda con su nombre en grande ni un proyecto superficial impulsado por la fama. Es un negocio real, construido con criterio, con gusto, con una identidad propia, un espacio donde se mezclan ropa, antigüedades, libros, perfumes, objetos únicos, y que ha sobrevivido durante años en una de las zonas comerciales más exigentes del mundo. Eso dice mucho más de ella que cualquier película, porque revela una capacidad de reinventarse sin necesidad de aplausos, de construir algo tangible lejos de la validación constante.
algo que no depende de la nostalgia ni de la fama pasada. Y si hay una prueba definitiva de que su decisión no fue una pérdida, sino una transformación, está en sus hijos, Owen y Greta, quienes heredaron la creatividad de sus padres pero construyeron caminos completamente propios. Owen Cline comenzó como actor infantil en The Squid and the Whale y luego se convirtió en director con Funny Pages, mientras Greta, bajo el nombre artístico Frankie Cosmos, se consolidó como una figura respetada dentro de la escena musical indie, con una propuesta auténtica y alejada de cualquier artificio comercial. Aquí es donde la historia alcanza su punto más poderoso, porque demuestra que el legado no siempre se construye en la pantalla. A veces se construye en silencio, en decisiones invisibles, en elecciones que no generan titulares pero sí consecuencias profundas. Y en ese sentido, Phoebe Cates logró algo que muchas estrellas nunca alcanzan: una vida equilibrada, coherente, libre de la presión que suele destruir a quienes permanecen demasiado tiempo bajo los reflectores. Kevin Kline lo resumió de una forma que parece simple pero encierra toda la verdad. Dijo que ella tiene los pies en la tierra, que lo mantiene honesto, que es una gran madre y una gran compañera, y esa descripción, lejos de ser convencional, redefine completamente la idea de éxito en un entorno donde todo gira alrededor del ego y la visibilidad. Entonces, volvemos a la pregunta inicial: ¿qué pasó realmente con Phoebe Cates? Y la respuesta es tan clara como incómoda para la lógica de Hollywood. No le pasó nada. No fue víctima de la industria, no fue olvidada, no perdió su lugar, simplemente eligió otra vida. Y aquí está el verdadero giro final, porque su desaparición no fue una ausencia, fue una forma distinta de presencia, una que no necesita pantallas para existir, una que no depende de la aprobación externa, una que demuestra que a veces alejarse es la decisión más valiente que alguien puede tomar. Más de 30 años después, la gente sigue preguntándose dónde está, qué hace, por qué se fue, y esa pregunta constante es en sí misma la prueba de su impacto, porque hay figuras que permanecen visibles y se desvanecen en la memoria y otras que desaparecen y se vuelven eternas. Phoebe Cates pertenece a la segunda categoría. Su historia no es solo la de una actriz de los años 80, es una lección sobre saber soltar lo que todos los demás están desesperados por mantener, sobre entender cuándo el ruido deja de tener sentido, sobre elegir una vida que no necesita ser observada para ser plena. Y ahora que conoces toda la historia, queda una última pregunta flotando en el aire. Una que no tiene una única respuesta, pero que podría cambiar la forma en que ves el éxito para siempre. Si estuvieras en su lugar, con fama, dinero y reconocimiento al alcance de la mano, ¿tendrías el valor de decir no y desaparecer por completo?